versículo 12. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los alababa grandemente. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres y de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y camillas para que, al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus impuros, y todos eran sanados. Versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Qué hacían ellos? ¿Dónde se reunían? En el pórtico de Salomón, en el templo, unánimes. Significa, no decían que maldito es, no. Porque estaban conscientes de que esto lo había hecho Dios, y conocían también la Escritura, de que esto ya había acontecido, de que Dios estaba formando otra vez su iglesia. Eran las primicias, las lluvias tempranas, estaba ocurriendo con ellos. Entonces, unánime, felices, contentos, más se añadían más. Aunque alguno escuchó lo que ocurrió, ¿saben qué entendían ellos? Si esto ocurrió, quiere decir que estos son los verdaderos seguidores de Dios. Los verdaderos que llevan la palabra. Si esto ocurrió, ¿sabes lo que pasó con dos personas cuando salía el comentario? Tendría que ser que, yo no voy a ir nunca a esa iglesia. Pero ellos que decían, ¿en serio ocurrió eso? Ellos tienen la verdad, entonces ahí yo no voy a ir. Porque la gente sabía que esto es bíblico, que está ocurriendo algo bíblico. Ahí yo quiero estar, con ellos quiero estar. Y corría la voz por todas partes. ¿Qué dice más? De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban en gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que se sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y alguno dirá que esta gente era ignorante en la palabra, ignorante de la Escritura. Acá lo que importa es la palabra, será. Ni la peor las hacía, por eso la palabra lo predicaba. No, ¿saben por qué hacían ellos esto? Al darse cuenta que estos son los verdaderos representantes de Dios, los verdaderos mensajeros de la palabra, ¿qué dice la palabra? Que cuando vos te volvieres a mi palabra, quitaré de ustedes toda enfermedad que di a los demás pueblos. Hasta enfermedad que no conocía, voy a quitarla. Entonces ellos están haciendo algo que está en la Biblia, ¿no? Ellos son entonces los que tienen la verdad. Vamos a unirnos a ellos y estas enfermedades van a desaparecer. Y acá dice, al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Por qué su sombra? ¿Qué tiene que ver la sombra? ¿La sombra qué representa? La sombra representa que hay algo real, ¿o no? ¿Sí o no? Cuando alguno dice, esto es sombra nomás, ¿qué significa? ¿Sombra nomás? No, eso significa que hay algo real, algo verídico, algo realmente que existe. Y realmente había siervos de Dios verdadero ahora. Vamos a dar unos textos de la Biblia. Salmos 17, 8. Salmos 17, 8. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. De la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Entonces este salmo de David está diciendo, guárdame como a la niña de tus ojos. Cuídame, como lo que tenemos nuestros ojos es bien protegido con nuestros párpados, ni una arenilla le entra, porque tiene un sistema que le protege automáticamente a la niña de nuestros ojos. Así también Dios pide que me guardes, me cuides. Automáticamente cuando viene el mal sobre mí, me cuide. Pero ¿qué dice acá? Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Y esta palabra, hay muchas partes, sombra de tus alas. Es una referencia a la ley de Dios, a la escritura de Dios. ¿Está bien? Hay otras partes, no puedo buscar ahora, nos tomaría todo un curso, todo un tema otra vez. Pero bajo la sombra de tus alas se refiere a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Cuando los israelitas salieron del desierto, durante el día dice que hacía 50 grados.
Y dice que Dios sacaba una columna de nube que hacía una gran sombra y les protegía. ¿Con qué propósito y objetivo? ¿Para qué estaba esa sombra? Para que adulteren, se corrompan o escuchen y aprendan la ley de Dios. Sí, para eso. ¿Por qué quería una persona la sombra de Dios? Si estamos en el sol, vamos a ser consumidos, no vamos a poder sentarnos a escuchar la palabra, a aprender la palabra. Guárdanos bajo la sombra de tus alas. Entonces David está diciendo, dame tu palabra. Así como tu palabra cuidaba a su pueblo, cuídame, porque él está acá en constante persecución de los que me buscan. Entonces, ¿yo dónde puedo encontrar refugio de este mundo, de este sistema? En la ley de Dios, en la palabra de Dios. ¿Por qué esta persona, aunque sea la sombra de Pedro, quería que le cubra? Porque ¿qué estaban enseñando Pedro? La palabra de Dios, la enseñanza de Dios, la escritura de Dios. Si su sombra nos llega, quiere decir que su palabra nos va a llegar también. Porque si vos te pones a hablar de su sombra, ¿qué es su sombra? Reflejo de su persona. Si la sombra de Dios nos llega, quiere decir que ¿qué nos va a llegar? Su palabra. Otro, Salmos 36. Salmos 36, el versículo 7. Desde 6 vamos a leer. Desde 6. 36, 6. Tu justicia es como los montes de Dios, tu juicio abismo grande. Oh Señor, al hombre y al animal conserva. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Otra vez, su misericordia y su justicia, ¿a qué se refiere? Justicia, su enseñanza. Misericordia, su perdón. A pesar de que somos débiles, a pesar de que tenemos muchas dificultades, Él tiene misericordia y nos muestra y nos enseña su palabra constantemente. Por eso nos dice, ampara bajo la sombra de sus alas. Otra vez la palabra de Dios. Un versículo más, Isaías 51. Isaías 51, 16. Dice, y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Dice otro de aquí, con la sombra de mi mano. ¿Quién está hablando? El Señor Todopoderoso. ¿Qué puso en nuestra boca? Su palabra. He puesto mis palabras y te cubrí. Sí. Y último versículo, Ezequiel 31, 6. Ezequiel 31, 6. Recuerden que Ezequiel es un libro profético para la restauración. Ezequiel 31, 6. Dice, en sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Es una palabra sobre la restauración en los últimos tiempos. Entonces, cuando sale acá en la Biblia que por lo menos su sombra quería que les cubra, ellos estaban entendiendo a qué se referían. Por lo menos algo de su sombra quiere decir que su enseñanza va a llegar a nosotros. ¿Sí? No es que solamente querían que se les sane nomás. Ellos estaban comprendiendo, estos son los hombres que van a restaurar a Israel. Son los escogidos de Dios. Tienen el nombre que es dado sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. El nombre que va a estar para salvar, para rescatar a las naciones de este mundo. Así ellos habían entendido. Entonces, a pesar de que sucedió estas cosas en la iglesia, ellos estaban cada día más firmes, más confiados. O sea, cada día que la palabra que escuchamos es más fuerte, es más tajante, más dura, quiere decir que ahí estamos más en la verdad. Cada vez que la palabra es más ambigua, o sea, no, Dios nos ama a todos, así nomás, hermano, por la fe vamos a vivir. Estamos leudando, estamos haciendo que sea inflada la palabra. Hay que quitar toda esa doctrina corrompida que durante muchos años hemos recibido y que no nos llevaba a la verdad. Y hay que empezar a aprender conforme a lo que está escrito. Si tengo interés de estar en el pueblo de Dios, en el reino de Dios celestial, realmente voy a buscar su palabra. Voy a entender por qué Jesucristo murió en la cruz. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo por el cual Él murió y derramó su sangre? ¿Simplemente para hacerme llamar cristiano o para realmente sacarme de este mundo perdido y